Hola, bienvenidos. Esto es La espiritualidad que no te sirve. Se me ocurrió arrancar este ciclo por lo que yo considero el principio. Un buen día o un mal día, más tarde o más temprano en la vida, a todos nos llegan momentos de jaque a punto del mate. Y al igual que en una partida de ajedrez, rebobinamos mentalmente cada movimiento con la esperanza de encontrar el momento justo donde ¡ups! La cagué. Desterremos este engaño mental o, como dice mi hermano, el chantaje, respiremos hondo y tomemos envión, porque al igual que en una partida de ajedrez, en el juego de la vida no se pueden editar las jugadas del pasado. ¿Y ahora qué? Es simple. No es fácil, pero es simple. El show continúa. La única opción que se nos presenta es continuar con la misma estrategia o permitirnos imaginar una nueva y ponerla en práctica. Primera reacción: cambiar el entorno. Llevo una vida creando este entorno, pero a partir de hoy destierro gente, me mudo, me cambio el look, lleno la casa de inciensos y ¡tará! Vida nueva. Respiro hondo y siento el aire lleno de promesas. La mente se calma y en 6 meses, 1 año o 10 me doy cuenta que tengo el mismo entorno y los mismos conflictos. Cambiaron los actores, el lugar y mi apariencia. Ahora también vuelo a palo santo y practico meditación, yoga y nutrición consciente, pero el entorno es el mismo. No te sirve. ¿Por qué no te sirve? Porque el cambio que hiciste fue superfluo, en lo aparente. Lo que tus 5 sentidos perciben como un cambio no le significa nada a tu vibración. Por eso seguís atrayendo lo mismo que atraías antes. Segunda reacción: catarsis. Con tu psicólogo, tu amiga, el verdulero, la vecina de tu tía y el pelotudo que te cruzó el auto en medio de una avenida urbana. Te escuchan y arranca el desfile de recomendación. Una tarotista que te tira la posta, el astrólogo que la tiene re clara, abrite registros akáshicos, visita al cura sanador, hacete un viaje de ayahuasca y de paso, bañate en agua congelada que te saca todo. ¿Hace falta que te cuente cómo termina esta historia? Tercera reacción: desapego farmacológico, vitivinícola o de delirio místico. Una pastillita que me mantiene en eje, una copita de vino que me relaja para dormir, o me voy al medio de la montaña. Pensalo. ¿Al medio de la montaña? ¿De verdad te parece que el entorno en medio de la montaña es más amigable? En fin. No hay receta. No hay un camino. Hay infinitos caminos para cada uno de nosotros. Sí, escuchaste bien, hay infinitos caminos para cada uno de nosotros. Las redes sociales están repletas de posteos sobre el camino del despertar, los síntomas del despertar, las señales de que estás en el camino correcto. Lo que nadie te dice es que el camino, las señales y los síntomas son personales. Hay unas pocas sensaciones que pueden sentirse colectivamente, pero no porque sean colectivas, sino porque el colectivo está formado de individuos que están vibrando de forma similar. Estar o no vibrando con ese colectivo no te dice nada en absoluto. La creencia en general es que si no estás sintonizado con el colectivo, entonces venís corriendo de atrás. Pero, ¿y si estás adelante? ¿Quién puede precisar tu exacta posición en el despertarmómetro? Solo vos. Bueno, volvamos al tema de que el psicólogo te recomienda clavarle el visto a tu ex, la tarotista de tu amiga le describió la ciudad donde va a vivir, el verdulero tiene una vida pasada como verdulero y la vecina de tu tía tuvo una experiencia cercana a la muerte que le cambió la vida justamente con el mismo pelotudo que te cruzó el auto. Lo que les pasó a ellos, les pasó a ellos. Rotar de sanador en sanador, técnica en técnica, oráculo en oráculo y experiencia mística en experiencia mística no te va a servir de mucho o no será sostenible en el tiempo si no tenés en claro lo primordial. Saber qué te pasa y qué es lo que querés modificar en tu vida. Si sabes lo que te pasa y qué querés modificar, entonces enfócate en eso. Es normal probar diferentes disciplinas y hasta recomendable
para comprender por dónde te resulta mejor a vos. Lo importante es definir lo que estás buscando, arrancar tu camino con alguna especie de hoja de ruta, flexible para saber que puede haber bifurcaciones, pero involucrarte en el proceso de resolver lo que quieres resolver. Hacerte responsable de tu sanación, porque ir a un chamán que te limpie todo y te acomode los chakras tiene el mismo efecto que tapar el acné con maquillaje. Al rato vuelve a estar a la vista. Bienvenidos nuevamente, esto es La espiritualidad que no te sirve. Vamos a estar acompañándolos en este ciclo. Quien les habla, Vicky y Lau. Bienvenida, Lau. ¿Cómo Hola, estás? hola Vicky, hola a todos. Es un placer estar acá, un placer estar en la espiritualidad que no te sirve. Buenísimo, buenísimo contar contigo para estos ciclos. ¿Qué te pareció, Lau, este monólogo? ¿Qué me pareció ese monólogo? Me pareció muy bueno. La verdad que no pude parar de muchos momentos de monólogo de sentirme identificada en un momento de la vida, en un momento de lo que ha sido esta vida, de sentir lo mismo, decir, bueno, ¿a dónde voy? Necesito respuestas y que alguien más de afuera me las brinde sin darme cuenta que por ahí las respuestas las tengo dentro mío, ¿no? Pero sentí eso, que es verdad que llega un momento que vos decís, cambio todo por afuera, pero me sigue pasando lo mismo, me sigo encontrando la misma persona, mismos patrones, y al final, después de año y medio, sigo en el mismo lugar y nunca pude salir de ahí, porque creo que faltó justamente el hacerme la pregunta a mí misma de qué onda, qué pasa ahí adentro, qué me está pasando en serio. Creo que es algo bastante general, ¿no? O sea, como que nos pasa a muchos esta situación de ir tocando puertas, buscando respuestas, y a veces es difícil ver que la respuesta está dentro, ¿no? O sea, que la primera puerta que tenemos que tocar es la propia y poder entrar en ese espacio de conversación con uno mismo, de empezar a observar qué nos está pasando a nivel emocional, a nivel mental, qué estamos pensando y qué estamos sintiendo en nuestro propio cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo nos va mostrando estas señales, el cuerpo Ujú. físico, así como el cuerpo energético, ¿no? Cómo vamos sintiendo esta diferencia de vibración en nuestro día a día que nos va dando señales y nos va dando información y nos va pidiendo que hagamos cosas, que justamente lo que decías, ¿no? Que nos hagamos responsables de cómo continuar en adelante, ¿no? Cómo llevar a cabo desde un punto de vista a veces alimenticio, a veces un punto de vista de comportamiento, o los mismos pensamientos o emociones que sentimos, cómo empezar a gestionarnos, ¿no? Creo que esa es parte de la gran pregunta que plantea este monólogo. Sí, coincido 100% en lo que vos decís, escuchar el cuerpo creo que es una de las claves de poder entendernos, para poder entendernos y para poder realmente también tomar, no sé si son medidas, pero de pronto tomar o posiciones en la vida o hábitos que sean saludables para mí, realmente. Tocas el tema de la responsabilidad y es justamente también eso, el tema de hacerse responsable, más allá de lo que uno considera que es la responsabilidad. Me refiero con esto a hacerme responsable del poder que yo tengo para poder cambiar mi propia vida. Porque sí, a ver, ¿quién no ha ido a una tarotista cuando uno se siente perdido? ¿Quién no ha ido a que lean los registros akáshicos cuando uno también no sabe qué está pasando? Cuando de pronto la vida se vuelve tanto que me quedo en el suelo y no puedo salir. Entonces, está genial tener estas posibilidades allá afuera, pero ¿en qué medida yo a estas posibilidades o a estas ayudas les entrego todo mi poder sin hacerme yo cargo de lo que me está pasando? Entonces, que alguien más venga a decirme qué me pasa, muy probablemente me lleve al mismo lugar que lo que venía haciendo anteriormente, a estar siempre en el mismo lugar, repitiendo los mismos patrones, llamando las mismas relaciones, quedándome en el mismo trabajo, por el simple hecho de que todavía no estoy en ese lugar de decir, che, soy yo la que estoy a cargo y me tengo que empoderar de ese lugar para poder decir qué es lo que preciso cambiar de mi vida. Y esto me llama, sí o sí, o está relacionado desde mi punto de vista, ya me dirás, Vicky, qué te parece, relacionado 100% con la honestidad.
yo no puedo cambiar y no puedo salir de esos patrones ni mentales, ni condicionamientos, ni energéticos tampoco, si no soy honesta conmigo misma y me digo, che, ¿qué está pasando adentro? ¿Qué me está haciendo ruido? No soy feliz, no estoy haciendo esto, no estoy disfrutando de esto. Porque hay mucha gente que tiene un laburo genial, pero interiormente no son felices. O tienen una pareja que es como a la vista de todos increíble, pero tampoco me hace feliz. Entonces, no es lo que el otro piense o diga o que es o que no es mi vida, pero es lo que yo siento que está pasando dentro mío, que me trae felicidad o alegría realmente, que por ahí no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. Creo que esto que estás hablando, Lau, tiene que ver mucho con lo acostumbrados que estamos al efecto placebo, ¿no? O sea, como que de Ujú. repente buscamos la solución rápida que puede ser, en el caso de un trabajo que no nos satisface, renunciar, en el caso de un dolor físico puede ser una pastilla, ¿no? O sea, como deshacernos del problema en un nivel superficial y que después vemos en el tiempo que no se sustenta, ¿no? Como que no, ese problema subyacente sigue y se repite ese patrón en otras situaciones y a veces lo vemos y a veces no lo vemos. A veces es algo que está ahí, pero no terminamos de comprender que en realidad es el mismo patrón que nos está volviendo a aparecer en nuestro día a día, ¿no? Y esto tiene que ver para mí mucho con la conexión que somos capaces de generar con nosotros mismos. Siento que hay ahí una resistencia muy grande a mirar hacia adentro, siento que hay un miedo a veces a mirar hacia adentro, que hay momentos donde cuando se agota el ruido del afuera, ¿no? Y esto creo que es algo que pasó mucho, por ejemplo, en la pandemia. Cuando se agota el ruido del afuera, cuando no puedes salir, cuando no puedes compartir con otros y meterte en ese bullicio que no te, bueno, literalmente no te permite escuchar mucho más, ¿no? Que ese ruido. Es muy difícil o puede ser muy difícil para algunos. En mi caso, el tema laboral, por ejemplo, fue una cuestión de muchos años de darme cuenta que había patrones ahí y que, bueno, yo escapaba o me iba o no los enfrentaba, ¿no? Entonces, inevitablemente volvían y volvían en formas diferentes, diferentes compañeros, compañeras, jefes, jefas, situaciones donde yo estaba en diferentes posiciones, a cargo de grupos o no, pero se iba repitiendo un poco este patrón de incomodidad, 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 incomodidad con las mismas cosas, incomodidad con el hecho de no poder formar grupo en el sentido de que todos contribuyeran, que todos tuvieran, o sea, dieran su granito de arena para que todos juntos llegáramos a un resultado, ¿no? Y a veces hay personalidades que son más capaces o menos capaces de ajustarse a eso, ¿no? Y yo, desde mi lugar muy pisciano, siempre estoy buscando ese grupito kumbaya, este, donde todo sea como muy armónico. Y bueno, es un gran escape eso, ¿no? Porque en definitiva es en esos lugares, en esas disarmonías, en esas relaciones más difíciles, donde uno ve grandes espejos de sí mismo, ¿no? Entonces ahí es donde puedes aprender y puedes decir, bueno, ok, ¿qué estoy haciendo yo para generar esto? O cómo se está dando esta situación, por qué, cuáles son los miedos o las resistencias que estoy poniendo para que realmente exista ese equipo y funcione como en teoría me gustaría que funcione. Pero bueno, hay todo un bagaje que traemos energéticamente del cual somos muy poco conscientes por momentos, ¿no? Y entonces eso, más allá de que uno en la superficie tiene la voluntad de hacer algo, estos patrones energéticos a veces están como jugando en contra, ¿no? O sea, están como poniendo esas resistencias que hacen que no podamos materializar esa realidad que tanto nos gustaría. Y parte de eso hace que caigamos en esta desesperación de buscar respuestas rápidas, efectos placebo y querer resolver desde la urgencia. Sí, 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 sí. Me hiciste acordar el bagaje energético, me hiciste acordar justamente de eso, ¿no? Todos tenemos un campo energético, más allá de que lo podamos ver o lo podamos ver, y mucho menos o no estar consciente.
de lo que ese campo energético tiene, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces una vez, que me pasó el otro día, de hecho, con una persona, cuántas veces uno se siente a veces en la compañía de otra persona o en la cercanía de otra persona y te empiezan a aflorar como emociones, como en este caso me pasó, emociones como sí de enojo con esta persona o de violencia, que ni la conocía esta persona, de hecho estábamos en el avión, era un pasajero, yo era otra pasajera, estábamos sentados uno al lado del otro, ni nos conocíamos, nunca nos conocimos en la vida, pero energéticamente sentí como que me habían prendido, y era como que hacía algo, pero estaba lista para decir algo. Y esto es lo lindo de la conciencia, que está relacionada también con la responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad consciente, eh, que de decir, che, esto no es mío, sé que me está pasando esto, ¿qué tendrá ese otro para que yo reaccione de esta manera? O no reaccione, pero ¿qué tendrá este otro para que mi campo es como que prenda esto adentro, ¿no? Y me hizo acordar mucho a eso, a ese bagaje energético que quizá es nuestro, quizá no, o quizá al chocar con otro, porque estamos constantemente chocando con el campo energético del otro, de vuelta, por más que nos demos cuenta o no, se forman, ¿no? Como decís vos, a veces esas ganas de querer formar los grupos o de que trabajen en el equipo, pero al final es como que también te das cuenta que esa soy yo y al no saber el resto de los otros en dónde estarán parados en esa posibilidad, porque por ahí hay gente que, especialmente en el trabajo, que es como que mira el trabajo de lejos, yo vengo a hacer lo mío y me voy, yo vengo, o sea, no piensan en el, che, por ahí en un grupo podemos hacer algo mejor, o en grupo podemos, mejor, o sea, ¿cómo decirlo? Como podemos explorar más posibilidades, porque hacer más, nuestra energía incrementa y, o sea, es como que te pones a dar cuenta y decís cuántas posibilidades hay en algo que yo para mí es tan importante quizá de pronto, ¿no? Eh, pero me hice acordar mucho a eso, el baje energético, porque es verdad, o sea, muchas veces nos comunicamos desde ahí. De hecho, la mayoría de las veces nos comunicamos de ahí, con el soporte de las palabras, con el soporte de las acciones, pero básicamente estamos rondando todo alrededor nuestro. Y con el tema de la renuncia del trabajo, coincido 100%. A veces siento que, no sé si nos dejamos explorar lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, no sé, o sea, quiero renunciar a ese trabajo, sí quiero renunciar, pero más allá de por qué no me hace feliz, estoy profundizando el por qué no me hace feliz, qué es lo que está pasando de fondo, porque muy probablemente vaya a otro trabajo y que me encuentre repitiendo el mismo patrón, no me hace feliz, no me siento, no me hallo, y quizás será porque no dejé que esa sensación de incomodidad, de decir, acá ya no quiero, me hable un poco más, me diga, che, no querés por qué, ¿qué está pasando? ¿Qué valores quizás no se están respetando? ¿Qué es lo que vos pensás que es un trabajo? ¿Qué es lo que vos querés de trabajo? ¿Dónde vos estás parada en la vida? ¿Cómo te moviste interiormente que ahora hace que esta realidad ya no se condiga, pero que esté bien, con la realidad interna, ¿no? Siempre digo lo mismo, un cambio interno va a sí o sí requerir un cambio externo. Porque una vez que yo me di cuenta de algo, no puedo quedarme en el lugar donde estoy parada. Necesito moverme. Voy a precisar moverme porque ya voy a estar incómoda donde estoy parada. Yo creo que acá, en lo que contás, Lau, hay muchas cosas. Primero, esta historia del avión me encanta. Eh, Me encanta porque me parece que ilustra un montón cómo es el proceso, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar hacia adentro y empieza a conocerse más, este autoconocimiento hace que puedas identificar eso. Uy, estoy sintiendo algo que me lo está generando esta persona que entró en mi campo energético y que no tiene que ver con la persona muchas veces, tiene que ver con uno mismo, ¿no? Lo que uno está sintiendo en ese momento. Entonces, cuando hablamos en espiritualidad muchas veces de hacernos cargo, de hacernos responsables, de hacernos, parece como un trabajo herculino, donde tenemos que hacer una cantidad de cosas diarias para llegar a esa conciencia, ¿no? Como tenés que meditar tantas horas por día, hacer yoga, hacer esto, hacer lo otro. Y claro, uno desde su vida mundana y los placeres mundanos y los vicios que todos tenemos, decís, yo todo este tiempo lo voy a dedicar, no tengo tiempo, es una de las cosas que surge, y segundo, la voluntad flaquea, ¿no? Porque es como un trabajo de tanta fuerza que en apariencia hay que poner,
que flaquea la voluntad. Y, y esta es la clave que no es siempre necesario, o sea, algunos seguramente necesitarán eso, pero no es siempre necesario pasar por este proceso tan agudo, o tan duro, o de tanto tiempo, sino que hacer estos pequeños cambios, empezar a observarse, empezar a sentirse, empezar a darse cuenta de lo que te está sucediendo y sobre todo dejar de asociarlo con el otro, porque esto es una de las cosas que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Como en sociedad tenemos como esta sociedad, como dice Alberto Villoldo, la sociedad de la culpa, ¿no? Que siempre estamos imprimiendo como la culpa en el afuera. Entonces son los otros los culpables de que nuestra vida no funcione como nos gustaría que funcione. Eh, y bueno, esto es hacerse responsable, esto es hacerse consciente, esto es tomar cartas en el asunto y decir, ok, arranco mi proceso de autoconocimiento, lo respeto, lo acepto, me está pasando esto en este momento, no tiene necesariamente que ver con el otro, sí hay cosas que seguramente tengan que ver con el otro, pero no necesariamente, o sea, no ir ahí como el lugar donde siempre vamos, ¿no? Como el malo conocido, Sí, sino permitirnos darnos este espacio de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa conmigo en esta situación? ¿Qué me está pasando a mí? Y mucha sí, parte de hacerse responsable tiene que ver con decidir qué vamos a hacer con esto. ¿Qué me está generando esto? Este dolor, esta angustia o esta rabia o esta sensación de ponerse más chispita o más reactivo, como decías vos con esta persona en el avión. Bueno, ¿qué hago? O sea, ¿me dice buen día y le doy un tortazo? No, me hago no, responsable. Claro, me hago responsable de que esto me está sucediendo a mí y entonces desde ahí decido mirar para adentro, decido tratar de desenmarañar esta situación, tirar del hilo del ovillo y entender que el otro es un representante de lo que me está sucediendo, ¿no? Está funcionando de espejo. Cuando se habla también del tema de proyectar, darle el tortazo sería proyectar, ¿no? Sería como totalmente. sacar afuera lo que a vos te está sucediendo con alguien que simplemente te lo está mostrando. Entonces, tomar esa responsabilidad tiene que ver con decir, bueno, me está pasando esto, me voy a autogestionar, no controlar las emociones o controlar los pensamientos, porque eso lo que hace es reprimir, ¿no? Sino gestionarse, Sí, entender de dónde viene, entender por qué está ahí, entender cómo sobrepasar esa situación y entender que podemos en el momento decidir hacer una nota mental de que tenemos que trabajar este tema y manejarnos con madurez, manejarnos con adultez, manejarnos con esa persona que nos está mostrando eso amorosamente, porque lo que te están haciendo es un regalo. sí, totalmente, coincido 100% en eso y de hecho eso fue lo que, una de las cosas que hice fue la nota mental, ¿qué onda? Lo que me gusta mucho cuando pasa eso es quedarme en esa emoción para explorarla. Llámelo como quieras llamarlo, pero me gusta mucho quedarme en esas emociones para contarme más, de dónde venís, de dónde es, qué me querés mostrar en este momento, qué está pasando para qué. Y eso lo considero, me brinda mucha información y al mismo tiempo luego me calma. Siento que una vez que uno se anima a ver las emociones y las deja que se abran completamente, no que la corto, eso sería controlarla, ¿no? Como dijiste, Vicky, autogestionarse. Dejo que se abra ante mí sin acción externa, pero hay mucha acción interna. Cuando termina de pasar el mensaje, totalmente calma todo. De hecho, después yo me dormí, él se durmió y no pasó nada, básicamente. Pero porque uno Menos está en ese mal. lugar que, gracias a Dios, ¿no? Pero estaba a punto. Pero quiero volver a algo que dijiste, Vicky, que me encantó porque creo que es tan importante que la gente lo sepa y contarlo y hablarlo. Chicos, no hay recetas mágicas, no existen recetas mágicas y no existe la misma receta para todos tampoco. No es que, mira, cada día de ahora en adelante me tenés que hacer 10 horas de meditación, me tenés que hacer 5 horas de ayuno, me tenés que hacer 50 horas de, no sé, yoga. No, cada uno, esto es muy importante, viene de la mano del autoconocimiento. Es muy importante que cada uno se conozca a ese lugar y diga, ¿qué me sirve a mí o qué no me sirve? Hay mucha gente que anda por ahí diciendo, no, tenés que meditar, y la meditación de estas personas es sentado, flor de loto, con los ojos cerrados.
pero está genial que a esa gente le sirva. Por ahí mi meditación es correr, y de hecho mi meditación es correr. Yo corro y mi mente se pone automáticamente en blanco, y es mi espacio espiritual también. Entonces, en ese autoconocimiento preciso yo también dejar ver qué es lo que a mí me cierra y cuál es mi receta mágica, si quieres así decirlo, o cuál es mi receta, de qué manera mi cuerpo, mi mente, mi espíritu llega a ese espacio meditativo que no necesariamente tiene que ser el mismo para todos. Estoy de acuerdo, Lau, y voy a pasar un chivo del próximo podcast. Me voy a adelantar un poquito en la temática, porque creo Sí. que una de las cosas más importantes para poder conectar con esto es estudiar tus propias plantillas, ¿no? En el próximo podcast vamos a hablar de diferentes terapias holísticas, pero poder comprender cuáles son tus energías y esto que hablabas, bueno, la meditación es una gran forma de calmar la mente, ¿no? Y la mente es el elemento aire y de repente en muchas plantillas podemos tener, algunos de nosotros podemos tener mucho aire, no es mi caso, yo no tengo nada de aire, entonces es muy difícil desde esa carga de tanto aire, de tanta mentalidad, entrar en estos estados de meditación profundo que seguramente otros puedan porque tienen otra composición, ¿no? Entonces, estudiar tu Total. plantilla, saber cómo son las energías con las que viniste a hacer esta experiencia, te ayuda mucho porque también te dice, te va dando pistas de por dónde puede ser tu camino, de por dónde puedes arrancar, de cuáles son las disciplinas que más tienen que ver con vos, ¿no? Y de poder soltar esta cuestión más generalista de que hay disciplinas que son para todos y que tienen que tomarlas todos y que son como más probadas porque tienen tantos años de antigüedad o porque la persona que las lleva adelante tiene ciertas cualidades, ¿no? Y entonces todos miramos eso como desde una estructura muy de nuestra vida diaria que tendemos a elevar altares o a elevar a ciertas personas, ¿no? Porque, bueno, atravesaron ciertos caminos, pero en definitiva todos estamos atravesando un camino, todos tenemos una maestría, todos tenemos una plantilla que nos permite acceder a la sabiduría interior y también a compartirla, ¿no? Entonces, poder estudiar estas plantillas es clave, es Sí, un elemento principal para encontrarse uno mismo. sí, sí, totalmente, Vicky. Y no sé si es el elemento principal, el elemento clave, de hecho. Me hiciste acordar un poco al tema este también de a veces es verdad, por ahí nos inscribimos en un curso o en alguna certificación o en algo que es claro que lo da alguna persona de renombre y quizá no nos encontramos y no nos hallamos en ese lugar o en ese estudio o en esa manera de hacer las cosas y generalmente tenemos a pensar que hay algo malo con nosotros. Como si a tanta gente les funciona, ¿por qué a mí no? Si, entonces, ¿no? Y también para esos momentos también traer de vuelta esto, hay que ver la plantilla, ¿no? Que uno trae, los elementos que uno trae, y eso no implica que uno es mejor ni peor, ni que alguien está más arriba, más abajo. De hecho, en esta vida ni nadie está en ningún lado. Estamos todos transitando nuestros propios caminos y gracias a Dios que nos encontramos y nos tenemos unos a los otros para darnos la mano. Pero no implica que nadie es nada de nada. Ese juicio de mayor, menor, más avanzado, menos avanzado, lo único la única persona que puede saber eso es la persona que transita ese camino, porque todos transitamos diferentes. Entonces, mis semáforos no van a ser tus semáforos o Sí, mis lo que paradas. decía del despertarmómetro, ¿no? Exactamente, Que cada uno puede encontrar su propia posición, pero nadie te la puede precisar. exactamente. Es muy interesante esto porque, bueno, a veces eh, esa situación que vos describías de estar en un curso en el que de repente no te hallás o no terminás de conectar con esta maestra o este maestro que están de renombre, a veces es contraproducente porque termina generando más resistencias a involucrarte en tu proceso, ¿no? Es como que uno se siente Total. tan fuera de foco que decís, bueno, yo no estoy listo, o yo no soy capaz, o no puedo con esto, ¿no? Y termina generando una resistencia mayor
a la que tenías cuando entraste a ese curso. Así que poder estudiarse, poder entender cuál es tu plantilla, tiene también este beneficio, ¿no? De poder ir encontrando cuál es tu camino sagrado, porque todos tenemos eso, ¿no? Nuestro camino sagrado, nuestro mapa. Y honrarlo, honrarlo, Totalmente, honrarlo, encontrarlo, honrarlo y disfrutarlo. disfrutarlo. Bueno, Lau, quiero agradecerte mil por este podcast. Me encanta compartir este espacio con vos y ya les estaremos avisando el próximo cuándo saldrá. Y Sí, obvio. les dejamos un abrazo grande a todos Sí, y que les sirva esta información. a pleno. Vicky, igualmente, es un placer estar en este espacio con vos, compartiéndolo, creciendo en sabiduría y compartiéndolo también con todos aquellos que quieran sumarse. Y hasta la próxima vez. Hasta la próxima.